tenemos mucho estadio y no tenemos equipo. Mazatlán levantó un estadio de primera división con 600 millones de pesos. La gente veracruzana que se dice futbolera no respondió. Lo dijo Cuitlao García, era la obra emblema, él quería dejar infraestructura deportiva, pero de repente vimos que tiraron el estadio. ¿Cuánta lana se han gastado y por qué está ejecutando esto Educación? Donde llevaban gastados 1,110 millones de pesos. En un estado como Veracruz con tanto rezago institucional en aulas educativas. Yo vivo una cuadra del estadio, me encanta salir y verlo, pero funcionalmente es un desastre. Es una vergüenza ver la cancha del Pirata Fuente hecha un potrero. Desafortunado comentario que hace el diputado federal Senyacen García. Dice, esto es gracias a mí. Dice, a ver, no, esto es gracias a los veracruzanos. Que salió de su cartera seguramente, pobre tipo. La única manera en que se la pueden adjudicar es que ellos, de su bolsa, de su chequera, hayan pagado la obra. Y si no, pobres estúpidos. ¿De dónde tendría que haber salido? De la Secretaría de Finanzas o de CIOP. Se hizo con deuda el estadio. La Comisión Revisora de Estadios no vino. Y si vino, no vio. Pues Larcamón y compañía estaban en unas sillitas ahí afuera porque no cabían. Un tema que ha causado mucha polémica en los veracruzanos, que fue la reapertura del estadio Luis Pirata Fuente, una obra que costó más de 1,500 millones de pesos y que a pesar del presupuesto millonario, presenta errores evidentes desde el primer día. Y como cada semana, aquí estamos para abrir el micrófono con voces que conocen del tema desde diferentes frentes. Hoy nos acompaña Adrián Ávila de Movimiento Ciudadano, exalcalde de Boca del Río, actual diputado local y sobre todo una voz con experiencia directa en temas de obra pública. Adrián, ¿cómo estás? Buenas tardes. Rodrigo, buenas tardes a los reescucha y buenas tardes a mis compañeros. Y ya hasta que nos visites por acá, porque ya tenía ratito, ¿ah? Es que Oscar me había mandado de vacaciones. No, lamentablemente las sesiones del Congreso las están programando los jueves. Claro. Y lamentablemente no había podido asistir, pero con gusto aquí acompañándolos nuevamente. Claro, también nos acompaña Miguel Hermida del PAN, quien ha seguido de cerca este caso sobre todo y ha alzado la voz en su momento desde el Congreso. Miguel. Muchas gracias por el espacio del PAN y los tiburones rojos aparte. Sí. Y bueno, se suma a la mesa también Miguel Rocha, periodista deportivo con más de 2 décadas de experiencia, que vivió en carne propia lo que fue asistir a la polémica reapertura del Pirata Fuente. Miguel, buenas tardes. ¿Cómo estás, Rodrigo? Buenas tardes. Un saludo a todo el auditorio. Y bueno, vamos a arrancar la mesa de análisis, arrancamos el programa de hoy, porque ¿cómo se explica que con tanto dinero público invertido se haya entregado un estadio con tantos errores básicos? Adrián, comenzamos contigo. Mira, básicamente vamos a dar datos duros. Digo, el estadio, a todos los que somos, principalmente de la zona conurbada del estado de Veracruz, con la historia que tiene Luis Pirata Fuente, el equipo de fútbol, las estrellas, como bien decía Miguel al llegar, Comas, Rocha y Palma y todos estos jugadores, Moses que todavía sigue jugando ahí en la Liga de Veteranos, en fin, muchos recuerdos. Realmente yo creo que todo el mundo vimos con muchísima ilusión que se le metiera mano. No hay que olvidar que durante mi gobierno tuvimos una polémica con Herrerías porque las condiciones estructurales del estadio no estaban de manera adecuada. Hubo un gran enfrentamiento que tal vez la prensa deportiva lo cubrió, que Herrerías me pegó hasta por debajo de la lengua, pero bueno. Como alcalde de Boca del Río en ese momento. Como alcalde, porque yo tenía que cuidar la seguridad de los ciudadanos. Fue la época en que bajamos la capacidad del estadio a 28,000 espectadores. Porque era de 40,000. Era de 40. No, nunca fue de 40. 38,000. Según lo que me habían entregado. 35, 37 y con sobrecupo 40. Entonces 35, para Sí. que no digan que yo metía sobrecupo. Pero sí se acuerdan que se caían, había problemas el soporte, uno de los soportes se cae en pedazos de piedra, en fin, sí estaba en mal estado. Era Miguel Alemán el gobernador, Herrerías era quien traía el equipo y hubo una gran polémica, pero bueno, brincándome de la polémica, llegando ahora, yo creo que todos vimos con agrado que se le invirtiera al estadio. Y voy a dar datos duros. En el 2023 empieza la inversión con un contrato original de 509 millones de pesos. Correcto. Al 31 de octubre, en el último trimestre que se hace el reporte, llevaba un avance de obra del 61%. Y se dividió en 3 pequeños contratos, pero al final suman 509. Pero para el próximo año, en el 2024, al 31 de octubre del 2024, lo que tiene reportado la Secretaría de Finanzas son 1,604 millones de pesos con un avance del 80% en la ejecución de la obra. Pero cuando uno lee, yo soy ingeniero, fui director de obras públicas del puerto de Veracruz, lo fui en Boca del Río y soy ingeniero civil, cuando uno lee el contrato original, prácticamente manifestaba la reconstrucción del estadio.
O sea, los alcances de ese contrato original de 509 millones era prácticamente la reconstrucción del estadio. Y cuando tú lees las especificaciones de los 1.604 millones, le agregaron 4 o 5 actividades o conceptos adicionales, pero eran los mismos alcances. Es decir, lo que se proyectó de origen con 509 sí era la conclusión del estadio, la reconstrucción del estadio y su conclusión. Entonces, qué bueno que se le invirtió. No lo he visitado, he leído toda la reseña deportiva, de medios, perdón, y he visto que pues hubo muchas quejas. 2 temas, más allá de las quejas específicas en la construcción. Número 1, no hay que olvidar que hay fianzas de vicios ocultos, y creo que si el estadio, que tuvo un costo enorme desde mi percepción, debe de hacerse valer esa fianza y que se hagan todas las reparaciones, y que la empresa debe responder. Y 2, qué bueno que el estadio haya quedado muy bonito, por lo menos yo he pasado por fuera, se ve muy bonito, pero lo más importante es que toda obra, y así lo marca la ley, debe de cumplir su función, ¿sí? Un drenaje debe de estar funcionando, un pavimento debe funcionar, la red de alumbrado debe de funcionar, un puente debe de funcionar. Lo mismo, un estadio, si fue construido para albergar, y yo lo veo bien en el turismo deportivo, que exista y regrese un equipo de primera división, y que regrese el fútbol profesional a Boca del Río, porque el estadio está en Boca del Río. Pero hoy tenemos un gran estadio con ciertos defectos, pero no tenemos todavía ninguna certeza de que un equipo de la liga profesional lo vaya a ocupar. Entonces tenemos mucho estadio y no tenemos equipo. Vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos con los 2 Migueles hoy, ¿va? Vamos a una pausa comercial y regresamos. Estamos de vuelta en la mesa del Noti, y bueno, una de las voces que yo creo que tendría mayor conocimiento en torno a este tema de la reconstrucción de Luis Pirata Fuente. Miguel Hermida, estuviste en el Congreso, estuviste en un momento histórico, por así decirlo, refiriéndonos al estadio Luis Pirata Fuente, donde se vio este tema del Pirata Fuente, ¿no? Mira, primero quiero dejar en claro que amo a los tiburones rojos, son parte inherente de mi vida. Es decir, dormí afuera del estadio por un boleto del tiburón con mi papá y con mi hermano, y eso provocaba peleas en casa, como no tienes una idea, por el sereno, porque nos enfermábamos. Intenté traer mi colita de Comas, pero no pude, porque tengo el pelo rizado, pues se veía así medio feo, parecía colita de cerdo. Entonces me la quitaban, pero y también ahorita me hizo recordar el querido Miguel Rocha, que Comas se fue, todos lloramos, y luego regresó, ya no usaba el 11, usaba el 21, y yo terminé siendo más fan de Omar Palma, porque Jorge Comas, cuando te le acercabas, como que no te hacía mucha fiesta como niño, ¿no? Palma te apapachaba, Comas era pues la estrella, ¿no? Entonces, quiero dejar muy en claro al público que igual que todos los que nos están escuchando, amamos a los tiburones, y lamentablemente nuestra historia es una historia de sufrimiento. Y platicar qué hicieron con el estadio de fútbol. A ver, primero fue la obra emblema, y así lo dijo, no lo digo yo, lo dijo Cuitlao García, era la obra emblema. Él quería dejar infraestructura deportiva. ¿Cómo inicia la historia de este estadio? Yo lo primero que veo es una asignación de 500 millones de pesos a la Secretaría de Educación, específicamente al Instituto de Espacios Educativos. Para poner el contexto, el Instituto de Espacios Educativos es el que construye aulas, el que hace escuelas en el estado de Veracruz. Le da mantenimiento. Digamos que de repente hacen la asignación y le meten 555 millones de pesos y nos hablan de una reconstrucción, como bien lo dijo aquí el diputado Adrián Ávila, una reconstrucción del estadio, es decir, no lo iban a tirar. No sé si ustedes se dieron cuenta, y quizá Miguel nos pueda dar más información al respecto como prensa deportiva, pero de repente vimos que tiraron el estadio. Todos vimos, oye, van a reconstruir el Pirata, qué bueno, 500 millones parecía un dato bueno. No, van a remodelar en un principio. Primero empezaron con remodelar, pero luego reconstruir por las estructuras que siempre aquí te está diciendo un alcalde con toda la experiencia, un exalcalde con toda la experiencia en ese momento. El Pirata Fuente era un estadio muy viejo, y pues todo el mundo como que en la opinión pública dijo, tú le metes 500 millones de pesos, ojo, aquí primer red flag, le metes 500 millones de pesos a un estadio de fútbol que no tiene equipo. Pero bueno, siempre en el corazoncito dije, la ciudad, el estado, bueno, pues que vuelvan los tibus, ¿no? Meten 500 millones de pesos y de repente tiran el estadio. La asignación la hace la Secretaría de Educación Pública. Yo confronto al secretario de Educación Pública y les hago una pregunta muy simple. No era Senyacen en ese momento, ya había pedido licencia para hacer, porque esto fue en la tercera, cuando ya nos dimos cuenta que la obra iba en 1,200 millones de pesos.
Entonces ya cuando la obra empezó a crecer, porque digamos que lateralmente estaba el Nido del Halcón, que va en 800. Y no han acabado. Y no lo han terminado, y el Nido del Halcón es más pequeño, y bueno, una locura de dinero. Entonces, tú preguntas, yo hice una pregunta, los diputados tenemos esta prerrogativa, este derecho, yo le pregunté al secretario, ¿cuánta lana se han gastado y por qué está ejecutando esto, educación, espacios educativos? Y bueno, en ese momento, y digo, esta es una respuesta porque no la digo yo, es un oficio del 23 de noviembre de 2023, donde llevaban gastados 1,110 millones de pesos. Esta es una firma del secretario de Educación. Aquí está el documento, yo se lo exigí. Y entonces ya llevan 1,200 millones de pesos. Y haz de cuenta que se hizo pues el silencio en un estado como Veracruz con tanto rezago institucional en aulas educativas. Y entonces si tú te pones a pensar, más o menos en esa época Mazatlán, si no me equivoco, empezó a hacer su estadio. Mazatlán levantó un estadio de primera división con 600 millones de pesos. No lo digo yo, lo dice Google. Si tú pones en Google cuánto costó el estadio de Mazatlán y cuánto costó el de los Tiburones, el de Mazatlán costó 600, según yo entiendo, desde cero. Es decir, construyeron un estadio de primera división con 600 millones de pesos. Y aquí continuamos viendo cómo se va desarrollando toda una idea de construir un nuevo estadio de fútbol. Y es muy lamentable porque mira, ¿cuántas aulas hubieran existido con este dinero? Pues 4,800 aulas nuevas en el estado de Veracruz. Entonces ahí en esa parte es como comienza esta historia que es lo que estamos viendo y el final de veras que es de terror. Yo fui a ver al Cruz Azul con todo el dolor de mi vida, pero pues lo fui a ver para conocer el estadio. Ahora, uno de los periodistas deportivos también de casa, Miguel Rocha, estuviste hace algunos días en este cuadrangular que se hizo, que a ver, hoy en día estamos hablando mucho del estadio, de la polémica, pero no es el primer evento. Yo creo que como fue un evento a la luz del día, el otro era muy de noche, un día nada más, ya hoy en día vimos todos los errores que en redes sociales y todo que tiene el estadio, ¿no? Para mí tiene que ver con el promedio de edad que fueron a ver a la Kings League. Okay. Fueron chavos. 18, 15, 20 años, 25 y alguno que otro cuarentón y cincuentón para ver el estadio. Pero no le pusieron atención, se enfocaron en el evento que además no ocupaba toda la cancha. La cancha fue seccionada porque es fútbol 7. Entonces había un montón de cosas que tapaban el escenario. Y pues digo, jugar 3 cascaritas no pesan lo mismo esos chavos que un futbolista profesional, pero ya cuando en el cuadrangular va la gente de 30, 35, 40, 50, 60 años, que ya es más observadora, que ya pone atención en los detalles, ahí surge todo. Qué bueno que surgió, qué bueno que se dio ese cuadrangular. Lamentablemente la gente veracruzana que se hizo futbolera no respondió, pero sí es bueno porque salió todo lo que tenía que salir en respecto al estadio. Hace rato dijo el ingeniero que está muy bonito. Sí, visualmente es muy bonito. Es muy bonito, a mí me encanta. Yo vivo una cuadra del estadio, me encanta salir y verlo diferente. Pero funcionalmente es un desastre. La cancha espantosa, se transmitió el cuadrangular por una cadena internacional de Disney Plus. Es una vergüenza ver la cancha del Pirata Fuente hecha un potrero. La gente que no se llenó afortunadamente para lo que les voy a contar, porque si tú hubieses llegado tarde en un lleno y quieres ocupar una de las esquinas pegada a las torres, solamente ves la portería que tienes más cercana. El medio campo y la otra portería no la ibas a ver jamás. Si ves un pedacito de la torre, ¿no? Hay escaleras que no llegan a ningún lado. O sea, vas bajando, para empezar el pie no te cabe. Te sobra pie en el escalón, te sobra. O sea, tienes que... Pero a ver, las escaleras antes también estaban muy angostitas, pero ¿no? te cabía el pie por lo menos. Acá tu pie tiene que medir 3.5 más o menos. O sea, ser un niño, un bebito o un enanito para que te quepa el pie. Y además hay escalones que no llegan. O sea, hay un escalón que falta para llegar al piso, digamos. Tienes que brincar o irte por otro lado para ver si en la otra escalinata sí hay un peldaño, hay un escalón. O sea, todo eso surgió a partir de que trajeron un evento deportivo con equipos de primera división. Imagínate que hemos estado en época de lluvia, que hubiese llovido. ¿Cómo iba a estar esa cancha? ¿Cómo iba a estar el drenaje? Si ya nos dimos cuenta que la cancha no pegó, porque tiene evidentemente, o no sé si es la calidad del pasto, o es la calidad del drenaje, o es algo, pero con un aguacero como los que caen en Veracruz, no, porque no es lo mismo que caiga el aguacero cuando no hay nada,
cuando no hay actividad, cuando el propio césped se va secando porque ya dejó de llover y porque salió el sol, a que llueva con actividad. Ahora, diputado, ¿cómo es posible que una obra de más de 1.500 millones de pesos como la del Pirata Fuente tenga tantos errores visibles desde el día 1? Mira, toda obra pequeña o grande debe de ver un bien colectivo. 2, debe tener la calidad con la que fue contratada, diseñada y que se cumplan las especificaciones. Y cuando no se cumple, debe haber responsabilidad. Entonces, número 1, yo sí quería resaltar lo que dijo muy bien Miguel Hermida, el tema de que los recursos salen de la Secretaría de Educación, el estadio de fútbol. 2, que salen del Instituto de Espacios Educativos, cuando la función específica de esos recursos era para el sector educativo, aulas y mantenimiento. Desde ahí empezamos mal. ¿De dónde tendría que haber salido? De la Secretaría de Finanzas o de SIOP. Directamente a la Secretaría. ¿O de SIOP? La SIOP, digo, para que meterte en líos. La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública debe haber tomado. Ahí se empieza a ver un juego del gobierno anterior, encabezado por Cuitlahua García, en donde, pues, desde que nace la asignación de los recursos, nace mal. Y hay un tema más, diputado, y Sí. que ahora que tú que eres diputado creo que lo debes de cuestionar ahí y sería muy valioso enterarnos, porque cuando yo cuestioné al secretario, le preguntaba yo, oiga, ¿y a poco utilizaron bonos cupón cero para construir el estadio? Y no me contestó. Te va a Lo buscar dejó en más el una secretario de laguna. Finanzas. Lo dejó en una laguna. Y entonces me contestó en ese momento que sí. Sí utilizamos bonos cupón cero. A mí hoy en la mañana leí una nota que decía que hay una nueva asignación de 85 millones de pesos con bonos cupón cero. ¿Esto qué quiere decir? Que quizá se hizo con deuda el estadio y por eso tanta asignación de recursos. A mi muy particular punto de vista desde el tema financiero, eso se hizo con deuda contratada a través del bono cupón cero. Yo creo que van a aportar muchas cosas, pero para no perdernos en el hilo, hay una empresa, finalmente hay una empresa y también hay que ver cómo se le fue asignada, pero bueno, finalmente hay una empresa que debe de responder por la ejecución de los trabajos, debe de darse uso a este estadio, no con un evento esporádico, deportivo, digo, un estadio de 1.600 millones de pesos, y se deben de resarcir todos los daños, debe de fincarse responsabilidad, pero yo voy un poquito más allá. Sí hay una empresa, pero si también hay funcionarios omisos, hay que ir va a abrirse la puerta para que el órgano de fiscalización, la misma comisión de vigilancia de la que yo también soy integrante, nos metamos a ver desde el origen de esta obra. Yo creo que son muchas las irregularidades que se están manifestando en el techo financiero, en la asignación de los recursos, en el origen de los recursos, en la empresa ejecutora, pero también en la calidad de los trabajos y el alcance y las metas. Yo creo que el pueblo de Veracruz y cualquier ciudadano lo único que demanda es que haya transparencia en el manejo de los recursos públicos, y aquí se huelen cosas feas en la construcción de este estadio. Y al igual que Miguel, y estoy seguro que Miguel Rocha, y también a tú, Rodrigo, que tal vez no te tocaron a ti los tiburones, tú eres muy joven. Deseamos que regresen los tiburones, pero que tengan una casa digna. Si está pagado con los impuestos del pueblo veracruzano, que tenga la dignidad y la calidad que merece el pueblo de Veracruz para que lo pueda disfrutar, pero con un equipo de primera división. ¿Querías decir algo, Miguel? Hay un tema muy importante que hoy lo tocamos en el programa en Superdeportivo. Perdón que te interrumpa. Terminamos con tu comentario y ya después nos vamos a un corte Sí, comercial. me parece bien. Tiene que ver con si están muy bien, me parece que sí están enterados. Veracruz no va a tener fútbol en este año porque Celaya no pudo hacer esa transición, esa transferencia de Celaya, mudanza a Veracruz. Administrativamente cometieron algunos errores y la federación dijo, es más, Celaya ni va a jugar este año en la Liga de Expansión, pero tienen toda una temporada para acreditar el certificado de afiliación a la Liga de Expansión. Si la federación o la comisión ejecutiva de la federación hubiese dado el visto bueno a Celaya para llegar a Veracruz y convertirse en los Piratas, como la gobernadora lo anunció en abril, significa que ya tuvo que haber venido la comisión revisora de estadios de la federación. Y entonces aquí surge una pregunta. ¿Ya vino? Y si vino, no se dio cuenta de lo que hay, porque no vienen a verlo. O sea, es que creo que no sirven ni los vestidores. Vienen a hacer un escaneo. O sea, no vienen a verlo, a ver que si está bonito o feo. Lo vienen a calificar si es funcional o no. o no. Si vinieron, no lo checaron, no lo observaron.
o no vinieron y cómo iban a tener un equipo para jugar ya en julio, porque mañana sale el calendario. O sea, hay varias cosas ahí que no terminan de cuadrar, porque si la federación le dice sí a Veracruz para que juegue en este mes a finales en la Liga de Expansión, la comisión revisora de estadios no vino, y si vino, no vio. Vamos a una pausa comercial y regresamos. Vuelta en la mesa del Noti. Ahora, además del tema legal, la Auditoría Superior de la Federación señaló que la obra del estadio sigue abierta en lo financiero y en lo técnico, lo que deja en el aire quién va a corregir las fallas de este tema, ¿no? Y mientras eso pasa, el regreso del fútbol profesional a Veracruz podría estar en riesgo por la calidad de la remodelación. Miguel, más allá del tema legal, ¿quién va a corregir los errores del estadio y con qué dinero sobre todo? A ver, primero, como bien lo dijo el diputado Adrián Ávila, pues hay una empresa que tiene que hacer válidas esas garantías que están en depósito. Esto que nos comenta, por ejemplo, Miguel Rocha, de que hay escaleras que llegan a ningún lugar, pues es el estadio de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Sería claro eso. A mí otra cosa que me pareció muy extraña es que no utilizan las bancas, porque son bancas para 14 personas. Y un equipo de fútbol requiere bancas de 20, 25. Entonces yo vi todo el partido que fui a ver al Cruz Azul con todo el dolor de mi vida, repito. Pues Larcamón y compañía estaban en unas sillitas ahí afuera y porque no cabían. Entonces solo cabían los suplentes y todo el staff técnico estaba sobre la grama. Es decir, hoy un equipo profesional de fútbol pues no puede utilizar las bancas porque nunca preguntaron, oigan, ¿cuántas personas o para cuántas personas se necesita una banca, no? Entonces, ese tipo de detalles que no son menores. A mí me parece primero que la obra está en obra gris. Sin ser yo ingeniero, pero está en obra gris. Por fuera se ve el estadio muy bonito porque pues tiene esta malla que seguramente en un futuro será impresa y tendrá la imagen del equipo que venga aquí a Veracruz. Pero también quiero tocar otro tema que creo que es muy importante. Primero se invirtieron $90 millones. Y para ponerlo en comparación, porque 1,700 millones de pesos son $90 millones. Eso costó el territorio Santos Modelo. El de Santos. Costó $100 millones. Comerciales, ¿no? Costó $100 millones. Sí. Mazatlán levantó su estadio con 730 millones de pesos de cero. Entonces aquí es verdaderamente preocupante la inversión de recursos, pues que tienen, una visión muy clara de que están mal invertidos. Ese es por una parte. Por otra parte, bien. Eso es pensando bien y sin ser agresivo. A mí me parece también que el gobierno del estado, creo, esto sin manejar más que lo versado por la gobernadora, ha sido muy clara. Y yo sí veo que van a revisar la obra porque es una obra que ella heredó y que le va a generar un conflicto a su gobierno en temas de opinión pública. Es decir, es muy evidente que el estadio no está funcional, que el estadio está en obra gris, que hay un derroche de recursos brutal y hay, por ejemplo, un muy desatinado o desafortunado comentario que hace el diputado federal Senyacen García, que de repente dice esto es gracias a mí, a Lima y a otro fulano ahí que estaba, son mis cómplices, ¿no? Y de repente tú lo ves y dices, a ver, no, esto es gracias a los veracruzanos. Es que salió de su cartera, seguramente. No tengo idea, pero es un comentario verdaderamente desafortunado, porque digamos que como que lo traiciona el subconsciente y dice, esto lo hicimos nosotros. Y dije, caray. Sí, fue un TikTok, ¿no? Que se viralizó. Sí, se viralizó, sale José Luis Lima Franco ahí, que salió por la puerta atrás del gobierno del estado. Entonces, la verdad es que el tema va a dar para mucho que hablar. Y en el fondo yo quisiera, y aquí está Miguel Rocha, que seguramente conoce más el tema, lo que siempre dije como diputado y que espero que se haga, y los tiburones rojos son un bien público de Veracruz. Viven en el subconsciente de cada ser humano que ha estado en esta tierra y es muy lamentable la situación que hoy viven, es muy lamentable que el nombre del equipo no pueda ser utilizado y a mí me parece que al ser un bien público de Veracruz, porque era dueño del gobierno del estado de la marca, se tiene que recuperar. No, y ahí te va un dato, Miguel, porque la Auditoría Superior de la Federación detectó que hubo 2 empresas que participaron en la licitación de los contratos y cuentan con un socio en común. Y así les fue permitido participar por la institución, por lo que el ganador pudo haber tenido ventaja y más aún obtenido indebidamente el contrato por alrededor, no de 10, de 15, de 20, sino de 500 millones de pesos. Es impresionante estas irregularidades que se empieza a detectar la Auditoría Superior de la Federación, porque inclusive, a ver, que estén empresas participando por un contrato y que esas empresas cuenten con... Pero eso es una falta gravísima, ¿eh?
Digo, ahí hay un vicio muy grave, o sea, no debe de ser. Y dos, si entra la Auditoría Superior de la Federación es que hay recursos federales. Y ojalá, qué bueno, que entre la Auditoría Superior de la Federación, que el órgano de fiscalización cumpla con su función de revisar y auditar. Tiene los recursos humanos, materiales y económicos el órgano de fiscalización. Es el ente que tiene esta responsabilidad, y ojalá la gobernadora, con la firmeza que ha mostrado, vaya hasta las últimas consecuencias. Y yo quiero retomar un poquito lo que dijo Miguel Hermida. Nunca un gobernante o un funcionario se puede adjudicar una obra, porque todo lo que hace un funcionario es administrar los recursos públicos que vienen de los impuestos de los ciudadanos. Todas las obras son de los ciudadanos porque son recursos de los ciudadanos, y aquel funcionario que en su locura mental se adjudica la paternidad, pobre tipo, o pobres tipos o pobres tipas que no saben qué están pisando. La única manera en que se la pueden adjudicar es que ellos, de su bolsa, de su chequera, hayan pagado la obra, y si no, pobres estúpidos. Ahora, Rocha, ¿qué impacto tendría todo esto en el regreso del fútbol profesional a Veracruz? Porque definitivamente es un tema mediático que podría llegar a golpear fuertemente estas aspiraciones, ¿no? Acá hay un tema muy interesante, porque ¿para qué se hizo un estadio? ¿Para quién? ¿Para quién? O sea, es la pregunta, ¿para quién? ¿Para qué equipo? ¿Cuál es el equipo? Ninguno. No hay ningún equipo. Yo escuchaba a Cuitlahua García repetir, hasta se fue a grabar un video al estadio dominando una pelota y todo, ¿no? Que se ve que sí sabe dominar la pelota y bailar salsa, eso sí nos quedó muy claro. Y él decía, regresan los tiburones, regresa el fútbol, regresan los tiburones, regresa el fútbol. El estadio lo vamos a arreglar, a remodelar, a reconstruir. Y me acuerdo que mucha gente nos llamaba al programa y dice, es que ya el gobernador dijo que va a haber fútbol. Yo, pero el gobernador, ¿quién es para anunciar un equipo de fútbol? Él no tiene esa facultad, solamente la tiene la Federación Mexicana de Fútbol. No ningún gobernador, ningún presidente, ningún diputado, nadie, ningún empresario tiene la facultad de decir o no decir que va a haber fútbol en tal plaza. Entonces, yo recuerdo que alguna de las pocas entrevistas que concedió es de que el estadio era para que entonces el empresario que quisiera traer fútbol no tuviera pretexto. Es decir, ahí está el estadio, te lo dejo en comodato para que tú te encargues de traer al equipo, porque con esto la federación pues va a ver que tenemos muy buenas intenciones de traer fútbol a los veracruzanos. A la federación le vale gorro eso. Tus intenciones le vale gorro. Esto no tiene que ver ni con buenas intenciones, ni con deseos, ni con 1,600 millones, ni con estadios, ni con nada que no tenga que ver con cubrir un cuadernillo de cargos que te pone la federación, que es una lista de requisitos bastante estrictos, vamos a decirlo de esa forma, para que tú puedas tener un equipo en una plaza. Tú puedes hacer el estadio más bonito del mundo y el más caro, pero si no cubre los requisitos que tiene que ver con un estadio para empezar, no puedes llegar. Por lo tanto, ¿para quién hicieron el estadio? Si nunca tuvieron certeza de tener un equipo. Tan es así que no hay equipo. Por un año, nadie va a jugar ahí. Nadie. Va a cantar Shakira y después a lo mejor otro, pero fútbol no se va a jugar. Oye, Miguel, ¿y cuánto cuesta regresar la marca de los Tiburones Rojos? ¿Existe un dato que la federación comparta? 0 pesos. 0 pesos. O sea, el nombre de los Tiburones no cuesta nada. Es más, en abril dijo la gobernadora que Fidel Curi le puso en la mesa a disposición el nombre y el mote y todo lo que tenga que ver que está inscrito en el INPI para que lo pudieran usar, pero resulta que hay un embargo que no se puede utilizar, pero no es de dinero. O sea, es una situación que las anteriores administraciones tuvieron deuda o tienen deuda con futbolistas, administrativos. Creció. Nadie se hizo cargo como patrón sustituto y entonces todas se las aventaron a Fidel Curi. Hay una cifra que nadie ha podido corroborar porque nunca la hemos visto, y quiero hacer un paréntesis, la FIFA no veta equipos, como dijo Cuitlahua a cada rato, es que la FIFA vetó a la plaza, mentira, eso es mentira, la FIFA no veta a nadie. Bueno, es que a ver, te impide contratar. ¿Cuitlahua no estaba peleado con Fidel Curi o no?
Pues a lo mejor sí, de palabra. Ya. Pero la FIFA lo que hace es te impide contratar si tú tienes deuda. Liquida tu deuda y sigues contratando. Pero puedes jugar con tu mismo equipo de 15, 11 en el campo y 4 en la banca durante 10 años a ver cuánto te duran y no vas a poder contratar hasta que no pagues. La deuda creció. Se habla de 300 millones, de 400 millones, que eso lo puede pagar un empresario de que hay muchos en Veracruz. Es parte de su inversión, ¿no? Claro. Además, ¿por qué hay que pagar 400 millones de pesos? Yo me acuerdo que me las acerqué y le dije a la gente cercana al gobernador, yo les bajo, y perdón que lo diga de esa forma, de los 400 se las bajo a 200. ¿Cómo ven? No, ¿cómo? Sí, pero ¿por qué no? Si es cuestión de negociación. A uno, por ejemplo, a Gustavo Parente, ¿se acuerdan de él? Sí, claro que Le sí. deben 200 millones. Oye, Gustavo, mira, no hay 200 millones para ti. Hay 50 ahorita. Ahorita. ¿Tú los tomas o los dejas? No, sí, claro que lo Claro toma. que los tomas. Y así te vas No con los tengo en la bolsa. y así te vas con cada uno de los elementos. Bueno, hasta Logro Fabiani se le debe, que vino ahora de director técnico, ¿no? Imagínate, y a un montón, ¿eh? A un montón. Vino otro futbolista, Gaspar Íñiguez, me parece, con Newell's Old Boys, que todavía se le debe. ¿Cuánto se te debe? Se me debe 3 millones. No hay 3 millones, hay 900,000. Ah, dámelos. Porque pasan y ¿cuándo los vas a cobrar? Así Nunca. es. Por lo tanto, esos 400 millones se reducen a 200 con Ahora- voluntad. Con voluntad, sí. Ahora, regresando al tema del estadio Luis Pirata Fuente, Hermida, ¿fue una obra pensada para el deporte o fue simplemente para justificar el gasto público? Te voy a regalar esa pregunta se le hice yo al secretario, Víctor, no recuerdo sus apellidos, un nombre muy alto, muy soberbio, por cierto. Y yo simplemente le pregunté, le di 3 ejemplos de cosas que estaban pasando en Veracruz. Una escuela, la Armada de México, allá por Casas Ponti, que se construyó nueva, pero se les olvidó comprar el transformador y entonces la escuela no tenía luz. Entonces tienen los niños una escuela nueva, pero no tenían clima, no podían, no había electricidad, pues. Y entonces le hice la comparación y le dije, secretario, 1,700 millones de pesos contra 500,000 pesos que cuesta un transformador. ¿No te parece que merecen los niños de Veracruz mejor tener su clima en la escuela para poder tomar clases? Y su respuesta fue que el estadio de fútbol también le iban a permitir a los niños ir a jugar fútbol, ¿no? Entonces, te lo juro que está ahí documentado. El secretario de Educación de Veracruz, de hecho, en aquel entonces recuerdo muy bien, el papá del gobernador estaba ahí, porque, no sé, fue a la comparecencia y se levantó y me reclamó que por qué yo le cuestionaba al secretario de Educación una obra que no era de educación, ¿no? Entonces recuerdo muy bien el momento. Yo le tuve que explicar al papá del gobernador, que aparte fue diputado, y me tocó coincidir con él en esas legislaturas. Yo trabajaba con el diputado Cambranis, me acuerdo en ese momento, y le tuve que explicar que había salido de espacios educativos y que por eso yo lo cuestionaba. De verdad que fue un momento, créeme, que no das crédito de cómo se gastan 90 millones de dólares hoy descubrimos también, de recursos federales. Esto quiere decir que la teoría que planteó el diputado Adrián Ávila y la que yo en su momento les planteé en la comparecencia es correcta. Si la Auditoría Superior de la Federación está auditando esto, ese recurso era para los niños de Veracruz, era para las escuelas de Veracruz. Ojo, yo creo que con el estadio, mira, en perspectiva, ¿cuánto le invirtieron al estadio Toluca, al Nemesio 10, que quedó espectacular? Es un estadio, créeme, que espectacular. Le invirtieron 1,600 millones de pesos. Y es un estadio que ya estaba, que no volvieron a hacer. Y hoy tú ves lo que entregaron en Veracruz y de verdad que te causa, digamos, molestia. Y se hizo al mismo tiempo, me parece. No, Rocha. primero el Nemesio. Primero el Nemesio hace 10. Porque es que también hay 5 que años. considerar, Sí. Adrián, sobre todo, por ejemplo, la inflación en los materiales de construcción que también han ido por los cielos, ¿no? No da para tanto. pero no da. A ver, un 30, 35, 40% de incremento a comparación de hace 5 o 6 años tal vez, pero no pasas de un estadio de Mazatlán costándote 600, 700 millones de pesos, un estadio de cero, a 1,600 millones de pesos y la obra gris que se tiene acá en Boca del Río. Sí, yo creo, para no reiterar demasiado, se debe investigar. Yo creo que este cuadrangular llamó la atención. Ahora, ¿tú qué puedes hacer desde el Congreso? Bueno, indiscutiblemente desde la Comisión de Vigilancia, exigirle al órgano de fiscalización que sea muy puntual en la auditoría y la revisión, vincularnos con la Auditoría Superior de la Federación para atar cabos en la revisión y exigir que se finquen responsabilidades. O sea,
se finque responsabilidad al constructor y que subsane todas las fallas y errores que existen. No nada más de que si se está regando el agua, que si el escalón, no, hasta de funcionabilidad. O sea, es imposible que un estadio no tenga la visión que deba de tener. La isóptica. Así es. Pero ahí yo quiero acotar algo bien rápido. Miren, los 4 que estamos en esta mesa de análisis coincidimos que queremos fútbol profesional y no porque seamos solamente aficionados al deporte. Los que somos futboleros lo queremos, los que crecimos con los tiburones rojos cuando el ex gobernador Dante Delgado lo trae y trae a la camada de Rocha, a Palma, Omar Palma, Regis Ledesma, Regis. No, y Comas, digo, hay que decirlo, Jorge Alberto Comas, que era el furor. Está bien, a los futboleros nos encanta y que vengan todos los equipos del país y el debate y todo, pero era un evento familiar donde íbamos con la novia, con los amigos, con los padres, los niños, y se la pasaba uno muy bien, pero ¿saben qué? También es un gran detonador de la economía y también por eso le debemos de apostar a que exista un equipo profesional, porque genera gran derrama económica si se maneja de manera inteligente, proyección turística, proyección del estado de Veracruz a través de los medios de comunicación, ocupación hotelera, o sea, gente que viene de otros lados, que se queda 1 o 2 días, en fin, trae muchos beneficios. Yo le llamaría el turismo deportivo. Yo sí aplaudo que pueda existir equipo de fútbol profesional, que exista equipo de béisbol profesional, que exista equipo de básquetbol profesional, en fin, todos estos deportes que aparte de satisfacer al sector deportivo, que se vuelvan convivencia familiar, pero todos son grandes generadores de derrama económica e inteligentemente se pueden usar para beneficiar a la población. Ahora, Rocha, habla el diputado acerca de derrama económica. Sin embargo, también lo que se vivió en este cuadrangular, que lo hablábamos fuera del aire, cosas que se pueden mencionar, muchas otras que no, que estábamos platicando, pero definitivamente esa derrama económica no se vio palpable, por lo menos ese porque era el Cruz Azul, hombre. Uy, Era no, No lo Es porque era el Cruz Azul, hombre. pero no es súper deportivo. Oye, quiero decirte algo, que los que fueron al estadio... Que vaya mañana a tu No, programa. ya te quedas en el programa. Oye, los que fueron al estadio fueron a ver a Cruz Azul, no fueron a ver a Mazatlán, ni a Newell's, ni a Once Caldas. Pero 10,000 sí fueron, eso es una cifra interesante. Pero contestando a tu pregunta, la gente que está alrededor del estadio, como la Cava del Pirata, las Pescadillas y todo estaban felices. Porque tuvieron gente, por lo menos en los horarios de los juegos, que o antes o después se iban a tomar la chela, a comer un toquito, un marisquito, algo así. O sea, les fue bien en ese momento. Es un pequeño parámetro. Digo, no arrasó hasta la zona de la... Pero a ver, un equipo de Liga Expansión, de segunda división, ¿no? O la Liga de Plata, sí podría llegar a generar esa derrama Yo económica. creo que no. Y sobre todo que es un equipo que no tiene ningún vínculo con la afición. Piratas de Veracruz tendrá, en el momento que llegue, si es que llegan los Piratas, tendrá que hacer una labor titánica, una super inversión de nómina, de franquicia, de jugadores, porque no vas a traer cualquier equipo para que juegue, porque de esa forma, si de por sí la gente tiene resistencia a todo lo que no tenga que ver con tiburones, imagínate que traigas un equipo mediano, miserable, mediocre para estar en una liga que es también bastante aburrida y somnífera, pues no va a generar nada. Cuando lleguen los Piratas, el que lo traiga, ya sea José Carlos Vives o quien lo traiga, este equipo tiene que ser un equipo de gran competencia, de gran nómina, no cualquier equipo, un equipo que tú digas por lo menos va a pelear el ascenso. A ver, pero ese equipo podría llegarse a subsistir tan solo, por ejemplo, con entradas de boletos, porque también el veracruzano Ningún no le equipo gusta. subsiste con entradas de boletos. Ninguno. Definitivamente no. Ninguno. Ni Tigres ni Rayados, que son los que venden por temporada bonos, todos los partidos. Ninguno. Todo tiene que ver con publicidad, con derechos de televisión y todo este rollo. Pero con la taquilla es como es el cambio, digamos, para ir resolviendo temas de la cancha y así. Perfecto. Vamos a la última pausa comercial y
cerramos el programa. Y bueno, ya para concluir con el programa, ¿cuáles serían, Miguel Rocha, tus conclusiones en torno al Estadio Luis Pirata de la Fuente? ¿Cuáles podrían llegar a ser las soluciones? ¿Qué es lo que se podría llegar a hacer bajo tu perspectiva? De entrada, decepción, ¿no? Obviamente, decepción. Bonito visualmente, funcionalmente deja mucho que desear. No está apto en este momento para tener un lleno en un estadio. Digo, no hay equipo, pero si lo hubiera, o sea, si hubiesen regresado los Tiburones, seguramente se iba a llenar, iba a causar bastantes problemas. Oye, lo de la cancha. No, la cancha horrible, espantosa. O sea, a ver, si le metes mañana a Shakira ahí a la cancha, yo no creo que pueda jugar en mucho tiempo. Lo tapan. Los eventos vienen con que se llama Rotaflor, que cubren todo, entonces no se va a ver. No era como antes en los ranchos que bailabas y sacabas todo el polvo. No. Eso lo cubren y ya. Ya. Pero para la práctica de un deporte profesional, o sea, un fútbol de expansión, donde el futbolista tiene un peso por su musculatura junto con otros 21 que juegan en un terreno de juego, no la soporta. No la soportaría. Eso definitivo. O sea, estaríamos como cuando vamos a los campos de la Oropesa, o sea, sí, o de la Veracruzana, que pues tú eres del llano y ya sabes que pues eso te toca por tu calidad. Pero acá en un estadio de 1,600 millones debes de tener una cancha de 1,600 millones. Así nada más, ¿no? Claro. Ahora, Miguel Hermida, bajo tu perspectiva, estuviste en la última legislatura como diputado local. ¿Viste todos estos problemas que se podían llegar a avecinar, que hoy en día lo tenemos en el estado de Veracruz con el Estadio Luis Pirata de la Fuente? ¿Cuáles serían tus conclusiones en torno a este recinto? Mis conclusiones son, primero, que es correcta la postura de la gobernadora al decir se va a revisar la obra. Me parece que por la profundidad a donde está llegando la investigación, pues habrá que hacer válidas, porque mira, siempre en estos temas se hablan de cárcel y de corrupción y a ver, primero vayamos por lo básico, que dejen el estadio funcional porque ya se invirtió. Entonces, no nos vayamos a los extremos, sino que dejen el estadio funcional, que se hagan válidas las garantías y que esta inversión primero sea para que regresen los Tiburones. Y perdón, pero voy a aprovechar este micrófono. Los Tiburones tienen que regresar. No hay otro equipo de fútbol que pertenezca a Veracruz y que sea su identidad que los Tiburones. Yo creo que el gobierno del estado, y debería de ser un tema en la Cámara de Diputados, tiene que debatir al respecto de si los Tiburones son un bien público o no. Y esa parte, ¿no? Y después, el rojo es un sentimiento que siempre lo vas a llevar en el corazón y daría yo toda mi vida por ver los campeones. Entonces, honestamente, en esa parte, concluir eso. Y después los viejos vicios que lamentablemente pues nos han llevado siempre a que seamos una afición lastimada. Mira, ya desaparecieron los halcones rojos. Se les dijo, se les explicó. El subsecretario de egresos con Lima después se convirtió en el director de los halcones rojos y después ya no hay halcones rojos, ¿no? Entonces es muy lamentable y a veces se le culpa a la afición y yo no creo que sea culpa de la afición. El problema son las pésimas administraciones. Mira, yo vi perder a los Tiburones 32 o 33 veces. 43 perdió Rocha. Solo había un equipo, creo que en Bulgaria, que había perdido más. Pero allí íbamos al estadio. Wow. Entonces, hoy sí tenemos que hacer una reflexión en el estado de tratar de traer un grupo serio que se encargue de los Tiburones rojos. Ya encontraron la manera de ser redituable a un equipo de fútbol, que es a través de los conciertos. Hombre, ya hay derrama económica. El esquema del Estadio del Águila de Veracruz, pues ahí está el Águila y ahí están también los conciertos y a los empresarios se ven beneficiados porque tienen un estadio, le dan vida, pero también creo que ya hay que empezar a pedir seriedad para la afición, porque yo sí creo que la afición, si regresan los Tiburones, pues lo que queremos es verlos ganar. Una pregunta, Miguel, perdón. Adelante. Es que hoy tocamos ese tema porque tú, imagínate, o bueno, yo que soy un empresario y tú eres un aficionado a los Tiburones, pero a mí no tengo ese vínculo afectivo con los Tiburones, pero es mi dinero. Entonces yo digo, con mi dinero le pongo como quiera. ¿Cómo te cae eso? Es mi dinero, no quiero que se llame Tiburones por más que todo el mundo lo ame, yo quiero Piratas. Tendrán que hacer una labor muy importante para convencer a la ciudad. A mí me parece en lo personal que es porque todos los juicios laborales pues les van a caer luego, como le cayeron a Fidel Curi y lo terminaron arcando. Es decir, hoy tienes a Logro Fabiani, que ya está hasta director técnico, que no jugó un minuto en Veracruz y que lo despidieron injustificadamente y le deben no sé cuántos millones de dólares le han de deber, Franco Pepino y toda la historia de los Tiburones, ¿no? Entonces, hoy yo creo que necesitamos seriedad al proyecto, que traigan empresarios que quieran a Veracruz y sobre todo ver a los Tiburones como un bien público. Y yo creo que conmigo van a estar de acuerdo muchas personas. Y concluyo con esto. Miren, vi el ascenso del Real Oviedo. Qué cosa más hermosa. Una locura. Una verdadera locura el ascenso, una verdadera locura la historia a través de un tuit, la cuenta Arturo Elías Ayub. La Federación Mexicana felicita al Oviedo por el ascenso, ¿no? Entonces, y no permite el ascenso en tú México. imagínate, pues
Pues honestamente creo que Veracruz diera para que se viviera algo como en el Oviedo, que hoy ascendió desde 4ª división hasta 1ª división con peores problemas que los que tenían los Tiburones, y que creo que eso es identidad de una ciudad. Claro. Ahora, para cerrar los comentarios, diputado, ¿qué se podría hacer, que es lo que hablábamos hace ratito, desde la legislatura, desde el Congreso local? ¿Cuáles serían sus conclusiones en torno a esta reconstrucción del Estadio Luis Pirata de la Fuente, que ha sido muy polémica? Dos puntos. Primero, la deportiva. Miguel, bueno, los dos Miguel son jóvenes y tú ni siquiera habías nacido, pero sí hay que recordar, o sea, sí hay que tocar las fibras sensibles. Los Tiburones Rojos es una marca nacional y acuérdense que se llenaba el estadio, o sea, había una verdadera pasión. Yo sí veo muy difícil dos cosas: que otro nombre como Piratas pegue con el nombre, y dos, que la liga de expansión, que no es de ascenso, hay que decirlo, es liga de expansión, que no hay ascenso en México, también pegue. Sería mucho estadio para un equipo de liga de expansión. Entonces, conclusiones en la parte deportiva es: ojalá y se hagan todos los esfuerzos para que un equipo de primera división venga a esta plaza, que es una gran plaza. No hay que olvidar que hoy nos compite Monterrey, otro estadio, pero Veracruz llegó a ser la mejor afición a nivel nacional. Siempre abarrotaba el estadio y se jugaba los sábados a las 3 de la tarde. 4. Y no importaba, 4 de la tarde, y no importaba la posición en que estuvieran los Tiburones Rojos. Siempre no importaba el resultado. Eran llenos totales. Esa era la pasión. Y en la parte ya técnica, administrativa, gubernamental, número 1, todas las obras públicas deben de ser bien colectivo. Qué bueno que se invirtió y se rescató algo que es historia y tradición para Boca del Río, o la zona colorada de Veracruz, Boca del Río, para el estado de Veracruz, que es el estadio. Pero los recursos se deben de ser bien utilizados. Si hay irregularidades, ya le toca a la Auditoría Superior de la Federación, al órgano de fiscalización, desde la legislatura empujar. Reitero lo que dijo Miguel Hermida: qué bueno que la gobernadora tiene una posición firme. Ojalá sí vayamos hasta las últimas consecuencias en 2 etapas. Número 1, que la obra, el estadio, quede funcional y en perfectas condiciones. Es un compromiso y obligación de la empresa contratista y de quien lo contrata, porque utiliza recursos públicos. Pero 2, yo creo que ya basta de impunidad, basta de abusos, basta de excesos, y ojalá se sienten precedentes de que si hubo irregularidades de funcionarios, también se les sancione, y si hubo desvío de recursos, porque huele a desvío de recursos, se llega hasta las últimas consecuencias. Bueno, son comentarios delicados, pero sí, definitivamente la gobernadora Rocío Nale ya lo ha comentado, inclusive en sus conferencias de prensa, que va a revisar con lupa este tema. Pero bueno, llegamos al término del programa de hoy. Muchas gracias por acompañarnos, diputado. Muchas gracias, Rodrigo, por invitarme. Miguel Rocha, Gracias, Rodrigo, gracias. Bienvenida. Muchas gracias, y que vuelvan los Tiburones, por favor. Gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy. Tomás Muñoz en las cámaras, nos acompañó Mauricio García en los controles, Neftalí Solís en el primer bloque. Mi nombre es Rodrigo Croce y los dejo siempre en sintonía.